Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en esta maravillosa masterclass que vamos a recibir en este momento. Probablemente te ha pasado que un cliente te dice, listo, presénteme una propuesta. Y al presentarle la propuesta, la pregunta es, bueno, ¿logramos cerrar ese negocio? ¿Quedamos en una siguiente cita con el cliente? ¿O será que simplemente el cliente me dijo, presénteme la propuesta, la envié por correo y me quedo esperando esa llamada de saber si finalmente esa propuesta va a ser o no va a ser un negocio efectivo? Este módulo que vamos a ver, esta masterclass sobre presentar una propuesta comercial exitosa es crucial en nuestro proceso de venta, porque acá, en este pedazo, vendas tú un producto o servicio, es donde le vas a decir la manera en la que vas a atender esa necesidad que el cliente tiene y luego de la propuesta viene la cotización, cuánto le va a costar. O sea, aquí le vas a decir, esta es la solución que le tengo y esto es lo que cuesta. Y es un momento crucial, un momento fundamental para que luego podamos pasar a cerrar negocios. Inclusive es clave en esta etapa del proceso que tú logres hacerlo de la manera más contundente y más eficiente y más efectiva posible para la salud financiera de tu negocio. Así que te invito a que en este módulo que vamos a empezar, vas a poder lograr en esta masterclass diseñar una propuesta comercial para el tipo de cliente que tengas, cualquiera que sea, y que ésta tenga una muy alta probabilidad de lograr convertirse en un negocio. Entonces te invito a que descargues también la guía taller que tenemos porque vas a ir construyendo tu propia propuesta comercial. Aquí vamos a ver una estructura de cómo hacerlo y vamos a ver ejemplos también para que puedas identificar cómo esto se puede aplicar en la realidad. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida a este tema, a esta masterclass que tenemos sobre los 7 pasos que se necesita para una propuesta comercial B2B exitosa. Netamente estamos hablando del cliente empresarial. Entonces, ¿qué pasa con el procedimiento comercial? Nosotros tenemos, este es el proceso cuando ya pasamos a abordar como tal un cliente para cerrar un negocio. Entonces, vamos a ubicarnos acá en qué parte de un proceso comercial estamos. Antes de la cita, pues se hace todo el proceso de prospección donde yo contacto al cliente y logro que me dé una cita de negocios. Cuando ya estamos en esa cita, hay distintos pasos, todo un proceso que es de identificar esas necesidades del cliente, inclusive en nuestro curso, ya en nuestro curso más al detalle, nuestro gran curso, que es el de B2B Hacking completo, en nuestro mentoring. Hablamos mucho de identificar necesidades, eso es clave para poder luego pasar a este punto que es presentar la propuesta comercial. Acá es el punto en el que estamos hablando. Cuando tú ya le muestras la manera en la que vas a satisfacer esas necesidades y aliviar el dolor del cliente y cuánto va a costar. Y luego de este punto pasamos al cierre. Así que para que nos ubiquemos en esta parte del proceso es en la que estamos en este momento con esta masterclass que vas a ver en este día. Y si lo llevamos ya en términos del embudo comercial de ventas B2B, ¿en qué parte estamos? Nosotros tenemos, primero, cuántos clientes estamos prospectando, luego de esos clientes que prospectamos, cuántos están dejando que yo los visite. Ahí en esa visita es donde identificamos necesidades, dolores, presentamos nuestro brochure para mostrarle cómo podemos solucionar esos dolores y luego ya pasamos a presentar una propuesta. Cuando el cliente te ha dicho, presénteme una propuesta, es ganancia, porque ahí ya hay una probabilidad de cierre. No el 100% de los clientes que visitamos nos van a pedir una propuesta, pero esos que nos pidieron una propuesta ya claramente están necesitando algo, así que ahí estamos a un paso de cerrar este negocio. Entonces, esta propuesta ahí está planteada, puede ser en cuántas propuestas presentas o qué cantidad de dinero suma las propuestas que estás presentando y luego cuántas de esas cierras o qué cantidad de dinero suma las que cierras. Cuando hablamos de esas propuestas que presentamos para luego pasar a cerrar, es esa parte del embudo. Y el objetivo con esta masterclass es que logremos que la gran mayoría de esas propuestas que presentamos se conviertan en cierre. La gran mayoría de ese dinero que cotizamos
hacia nuestros clientes para que se conviertan en dinero facturado sea un porcentaje bastante alto el de la facturación. Entonces, vamos a hablar acá de 3 aspectos en este masterclass. Primero, sobre qué aspectos fundamentales necesito saber antes de presentar la propuesta comercial. Si bien aquí no estamos viendo en esta masterclass algo al detalle de cómo identificar en esas necesidades, sí te voy a mencionar aspectos que tú tienes que tener claro para que la propuesta comercial sea muchísimo más poderosa para el cliente. Y el segundo punto, ya qué principios es importante tener en cuenta para presentar esa propuesta comercial y luego ya cómo presentar esa propuesta comercial B2B exitosa. Que algo importante es que los clientes tienen que saber que te están necesitando, tienes que estar abordando al interlocutor clave y adicionalmente que efectivamente te necesite, porque a veces hay una realidad, y es que hay empresas que por política tienen tener una terna para tomar una decisión. Y a veces puede que te pidan una propuesta simplemente porque llevan 2 y les falta una. Necesitan la terna, pero ya tienen definido con quién irse. Entonces, es clave que tú logres ser muy contundente desde el inicio para que esta propuesta sea muy exitosa y efectivamente ese cliente te pueda necesitar. Vámonos con el primer punto. ¿Qué aspectos fundamentales necesito saber antes de presentar la propuesta comercial? Entonces, acá hablemos sobre esto. ¿Qué necesito saber antes de la propuesta? Todos los aspectos que te voy a mencionar acá no corresponden a ti como empresario, sino corresponden al cliente. Los aspectos que necesitas saber del cliente. ¿Cuándo lo sabes? En la primera reunión, en una muy buena indagación con ese cliente. Aspectos importantes, el dolor o la necesidad. Cuando hablamos del dolor o la necesidad es que logremos saber lo que ese cliente puntual al que le vas a presentar la propuesta, qué es lo que no lo deja dormir, qué es lo que lo trasnocha, qué es lo que él quiere solucionar, cuál es el problema que él quiere solucionar. ¿Por qué te digo esto acá en este punto? Si bien hemos hablado en las anteriores masterclass sobre la importancia de saber el dolor y la necesidad del cliente, ahí estamos hablando en general de tu cliente objetivo, de tus prospectos. Aquí, para presentar la propuesta, estamos hablando del dolor de ese cliente con nombre y apellido al que le vas a presentar la propuesta. ¿Cómo haces para saberlo? Pues debes saberlo previamente, ya sea en la reunión anterior o si tú vendes servicios muy estándar donde en una sola reunión tú puedes saber qué necesita y de una vez decirle cuánto cuesta. Y porque es muy estándar, por ejemplo, empresas como si vendes productos físicos a otras compañías y ya sabes que este producto vale esto, este vale esto, este vale esto, puedes indagar y rápidamente proponer, perfecto. En la misma reunión lo haces, pero siempre antes de presentar la propuesta, tú debes conocer qué es lo que no deja dormir a ese cliente. Y cuando hablo de ese cliente no es a la empresa como un todo, sino que me estoy refiriendo específicamente a ese personaje con el que estás hablando, presentándole la propuesta. ¿Qué dolores tiene y qué necesidades tiene? Para eso puede sobrar decirlo, pero porque lo hemos hablado en los masterclass anteriores, pero para eso es fundamental que con quien estés hablando sea el interlocutor clave, sea el que necesita tomar una decisión para el tipo de solución que ofreces. Porque a veces, ¿por qué hago esto? Porque muchas empresas tienen todo el blockchain o todo el área de compras que se encargan de hacer, pues como su nombre lo dice, las compras de la compañía. Y a veces elegimos a ese como nuestro único interlocutor, cuando no necesariamente es el que le va a doler la decisión. Tú tienes que abordar al que le duele la decisión. Puede que con compras ya sea más un proceso ya un poco más logístico de la facturación. ¿Por qué te digo esto? Porque he tenido clientes, me ha pasado con 3 clientes puntualmente, que las empresas que abordaban se enfocaban en compras y, por ejemplo, uno de esos clientes, los productos que ofrecía eran soluciones plásticas que servía para el área de marketing o para las marcas, darle regalos a sus clientes. Si se iban a abordar a alguien de compras, el de compras no es doliente de lo que sucede con los clientes de un área de marketing que quiere cuidar su marca. Entonces, estaban cayendo en una negociación que era netamente de precio, porque a ese cliente no le dolía. Cuando comenzamos a cambiar a quién abordar,
Aquí te pongo un ejemplo de los tres clientes que he tenido que han cometido ese error. No lo abordaban con el interlocutor clave. Entonces, cuando hablamos del dolor y necesidad, es el dolor y necesidad de ese interlocutor. Y el dolor y la necesidad no es el dinero. Si hablas con alguien de compras, la persona de compras sí tiene una misión y es hacer una buena compra que cuide la salud financiera del negocio. Él va muy enfocado en hacer una muy buena negociación y obviamente él lo mide porque logra hacer buenas negociaciones y por cuidar la rentabilidad de la compañía. A la persona que es doliente de lo que te vaya a comprar, sea un jefe de mantenimiento, sea un líder de marketing, sea un gerente general, sea un director comercial, sea alguien de recursos humanos, alguien de talento humano, el que sea en la empresa en la que tú estás abordando, es clave que sea un doliente, que sea el interlocutor clave, y cuando hablamos del dolor y necesidad es de ese interlocutor clave. Esto lo tienes que saber antes y es por medio de preguntas que tú le haces a esa persona. Como dije, tenemos ya en nuestro mentoring de B2B Hacking todo un módulo dedicado a esta identificación de necesidades y a todo lo que aparece en este slide, pero sí quiero traértelo acá para que lo tengas muy presente. Otro punto, el objetivo. Y no estamos hablando de tu objetivo como empresario. Estamos hablando del objetivo que tiene ese interlocutor al que le vas a presentar la propuesta. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué quiere lograr? Si tú le estás presentando una propuesta, es clave que tú sepas a qué le quiere apuntar. ¿Qué es lo que realmente está necesitando ese interlocutor clave? ¿Para qué está contratando un servicio como el que tú le estás ofreciendo o un producto como el que tú le estás ofreciendo? Esto es fundamental porque el objetivo, si bien como aparece el gráfico, que es esa diana con esas flechas, es lo que te dice todo lo que vas a presentar en la propuesta, hacia dónde va. Y ya tú tiras las flechas, pero sabes dónde van a caer. A veces el cliente, en la realidad el cliente muchas veces no te lo manifiesta, sino que te dice, ven, es que estoy necesitando unos productos, unas mesas y unas sillas. Y entonces necesito 20 y tantas mesas. Pero ¿para qué las necesita? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo las va a utilizar? ¿Quiénes la van a utilizar? Eso es fundamental, ese tipo de cosas. ¿Qué le duele? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha funcionado? ¿Es la primera vez que va a contratar este tipo de producto o ya lo ha hecho anteriormente? Si lo ha hecho anteriormente, pues ¿qué está buscando en este momento? ¿Qué beneficios busca él en este tipo de productos? Sí, eso me refiero con dolor, necesidad y objetivo. O sea, es que tú identifiques muy bien a qué le está apuntando. No seas un tomador de pedidos para presentar una propuesta, sino que tú tienes que ayudarle a ese cliente a descubrir qué es lo que quiere lograr con el producto o servicio que ofreces, qué es lo que esa persona quiere lograr, cuál es su objetivo. Este tercer punto que necesitas saber es fundamental. Se refiere al nivel de urgencia. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es una carta muy fuerte de negociación, pero muy fuerte de negociación. La vez pasada, hace una semana, hoy pues que estamos grabando este masterclass, estamos exactamente 15 de mayo del 2020, hace una semana. Yo tuve un problema muy grave con mi computador. Yo tengo un Mac y el Mac estaba empezando a tener problemas de funcionamiento en algunas aplicaciones, entre esas todo el paquete Office y unos problemas en la velocidad. Se estaba quedando muy estancado. Y llegó a tal punto que no me abría ningún programa de Office. Yo lo necesito muchísimo para trabajar y necesitaba hacer muchas cosas con los clientes y tuve que buscar a alguien que me ayudara a arreglarlo. Cuando hablo del nivel de urgencia, en ese caso, la persona me cobró el arreglo y yo simplemente le mostré el pedido. Le dije, mira, el computador se está quedando un poco lento y el paquete de Office no me abre. Entonces lo estoy necesitando urgente. Simplemente le dije eso. ¿Qué tal si la persona me hubiera dicho, bueno, cuénteme, ¿y qué tan urgente es que usted empiece a utilizar el paquete Office? Cuénteme para cuándo necesita esto arreglado. O sea, si logra identificar el nivel de urgencia,
eso hace que la decisión se tome muy rápido. Yo la verdad, a mí no me importaba lo que ese muchacho me fuera a cobrar. Lo que esa persona, bueno, es una persona que tiene una empresa, inclusive de esto, lo que me fuera a cobrar no me importaba por el nivel de urgencia. Mientras más nivel de urgencia tenga el cliente, es más fácil cerrar un negocio. No me refiero a que tú cobres más dinero, por eso no, pero es más fácil cerrar un negocio. Yo les quiero poner varios ejemplos reales. Hubo una empresa muy grande aquí en el país, en el sector de alimentos, que yo tengo uno de los servicios que yo ofrezco, es un servicio de diseño de estrategias de aprendizaje. Entonces ellos ya tenían definido lo que necesitaba aprender todo el equipo de producción, pero resulta que para ellos lograrse certificar y tenían como fecha límite entregar todos los insumos para la certificación, tenían mes y medio, necesitaban garantizar que estuvieran evaluando lo que le entrenaron a la gente en puesto de trabajo. O sea, listo, esta persona les enseñé esto es lo que tienen que aplicar, pero cómo lo estoy evaluando de una manera objetiva en su puesto de trabajo, poder medir el conocimiento, las habilidades e inclusive el tema actitudinal de estos colaboradores. Esto es un tema de diseño de estrategia de aprendizaje. El nivel de urgencia era total. ¿Cuánto le costaba a la empresa no ganar la certificación? Como yo esto lo pude indagar antes de pasar una propuesta, fue muy fácil llegar a un acuerdo, llegar a tomar una decisión. Inclusive me permitió brindarle ciertos valores agregados para que este nivel de urgencia pudiera abordarse con tranquilidad, porque lo pude descubrir. Y hubo otras propuestas que de pronto no se enfocaron en ese nivel de urgencia que tenía. ¿A qué lleva ese nivel de urgencia? A que tomen la decisión rápido, a que tú sepas cuánto le cuesta a ese cliente no tomar la decisión, porque eso te permite negociar con mucha más posición ante el cliente y adicionalmente agregarle todavía más valor. Entonces, aspectos como haberle mostrado una forma de analizar esa data para no solamente certificarse, sino que les pueda servir para tomar acciones, todo ese tipo de cosas adicionales ayudó a que el nivel de urgencia fuera mejor. El hecho de tener un método ágil de hacerlo para que lo pudieran tener con muchísima mayor velocidad, el hecho de brindarles la opción de consolidar la información en una tabla para que el análisis fuera sencillo, esto tiene que ver con valores agregados para el nivel de urgencia. Otro ejemplo de nivel de urgencia, una empresa necesitaba fortalecer la parte comercial de su equipo, o sea, que su equipo tuviera más capacidad de cerrar negocios. Simplemente ese fue el pedido, pero resulta que lo necesitaban y con mucha urgencia porque estaban dependiendo de un solo cliente y ese cliente, en este caso, eso es muy reciente, esto que te estoy contando, en esta época, estamos en época de COVID, en el momento que estamos grabando esta masterclass, y uno de los sectores afectados es el sector de las aerolíneas. Ellos tenían un cliente, esta es una empresa que tiene un cliente que trabaja con las aerolíneas, le pesaba muchísimo en su facturación, pero como las aerolíneas venía mal, este cliente tampoco venía bien. Entonces, estaba empezando a disminuir los negocios con el cliente mío. Entonces, mi cliente me dijo, es que nosotros lo que necesitamos es rápidamente, como se nos está viniendo a pique este cliente que nos pesa muchísimo en la facturación, necesitamos tener la capacidad de abordar más clientes. Y esa urgencia era inmediata. Entonces, al saber eso, es mucho más factible que tú presentes una propuesta muy, muy, muy encaminada a que se logren los objetivos. A eso se refiere con el nivel de urgencia. El nivel de urgencia es eso. ¿Qué tan urgente es lo que tú estás ofreciendo? Un ejemplo, otro ejemplo ya práctico de la vida cotidiana. Si a ti en este momento, Dios no lo quiera, vas caminando, tienes un tropezón, te caes y los dientes de acá adelante dejan de existir, se te quiebran. Dime tú en ese momento, y digamos que te digan que cuesta $1,000 el tener estos dientes renovados. Dime tú qué harías, así no tengas el dinero en tu cuenta, así no tengas en este momento cómo hacerlo. Dime si tú no harías lo que fuera porque eso se lleve a cabo, porque el nivel de urgencia es
altísimo, altísimo, porque no vas a salir a exponerte sin dientes. Eso es un ejemplo de la vida personal, pues no me pasó a mí, sino un ejemplo que a cualquiera le puede suceder. Entre mayor nivel de urgencia haya, es más fácil cerrar un negocio. Si tú conoces ese nivel de urgencia que tiene el cliente, ¿y cómo conocerlo? Pues bueno, repito, lo tenemos muy a fondo en nuestro mentoring, pero por ejemplo, saber que tú logres identificar cuánto le cuesta a ese cliente no solucionar lo que tú le vas a solucionar. Un caso, por ejemplo, con una empresa que estuve asesorando, estaban con un cliente y lo que ellos iban a hacer era un desarrollo de un software, pero al final el para qué de ese software es para disminuir los tiempos de entrega de los pedidos. Si aumentan la velocidad, o sea, si disminuyen esos tiempos de entrega de pedidos, pueden entregar más pedidos en un día y eso vale plata, que luego a la semana y luego al mes es mucho dinero, inclusive mucho más que lo que costaba el servicio. El saber eso permitió en este caso generar argumentos mucho más poderosos, generar valores agregados porque les permite lograr ese objetivo urgente. Ahí estamos mezclando ya el dolor con el objetivo del nivel de urgencia para lograr que efectivamente la propuesta sea aceptada. ¿Qué otro punto importante hay? La transformación. Y cuando hablamos de transformación, es la transformación de tu cliente. Se puede ver desde dos puntos de vista aquí. ¿Qué va a lograr tu cliente? O sea, ¿qué va a obtener tu cliente una vez cumple el objetivo? Repito la cadena aquí. Tú tienes un producto o servicio que brinda una solución, que atiende un dolor y una necesidad. Esa solución tiene un objetivo. ¿Para qué lo necesita? Vuelvo al caso de la empresa que dependía de un solo cliente. El objetivo era lograr aperturar más clientes y no depender de uno solo. ¿Qué transformación se logra con eso? Se logra tranquilidad, se logra una salud financiera en la facturación del negocio, se logra que el equipo va a estar en capacidad de que este crecimiento de clientes sea constante. Ese es un punto de vista, la transformación que se logra para la empresa como tal o para ese interlocutor. Y lo otro es una transformación dirigida a la persona con la que estás hablando. Por ejemplo, si la persona busca ascender, busca quedar bien con su jefe, el lograr generar esta eficiencia en cantidad de clientes que puede conseguir, pues la persona a nivel comercial va a quedar mucho mejor con su jefe, puede ascender, está cumpliendo los pedidos y tú lo estás ayudando a que esa persona quede bien. Entonces puedes abordarlo desde estos dos puntos de vista, para la empresa y para la persona. Los dos son importantes, ideal si con las dos herramientas te vas. Y siempre es importante que sepa la transformación. Les tiro un tip básico, lo abordamos con más contundencia en nuestro mentoring, pero pregúntale a la persona, bueno, una vez logrado, por ejemplo, una vez tú logres disminuir los tiempos de entrega de tus productos hacia los clientes, ¿con eso qué vas a lograr? Ese tipo de preguntas te ayudan a saber esa transformación. O una vez logremos evaluar a todos los colaboradores, como el caso de lo que yo hice con la empresa que les comenté, logremos evaluar lo que se le entrega a todos estos colaboradores, ¿qué se va a lograr? La certificación. Y al lograr la certificación, ¿qué se va a obtener? ¿Qué vamos a lograr con eso? Esto y esto, esto. El no lograr la certificación, ¿qué implica? Esto y esto. Eso te da argumentos súper claves porque te conectas con él. Es más, gran diferencia cuando tú entiendes estos 4 puntos, a veces se elige la propuesta es porque el cliente dice, es que él sí entendió lo que yo necesito. Y no es un problema que el cliente no se haya hecho entender muy bien, porque el responsable eres tú, como empresario, como proveedor de esa empresa, de ese interlocutor, que logres identificar todo esto para que ese cliente sienta que tú le estás entendiendo totalmente y que te está importando esa transformación, ese nivel de urgencia, cumplir ese objetivo y atender ese dolor, esa necesidad. Así que esto, te lo digo, súper importante que lo puedas conocer antes de presentar una propuesta. Muy importante, muy importante. Si en ese momento que estás viendo esta masterclass lo estás utilizando justamente para presentar una propuesta mañana y no conoces esto, hazle una llamada al cliente. Venga, tengo unas dudas y hazle preguntas para llegar a esto. ¿Listo? Ahora,
Para presentar la propuesta comercial hay unos principios muy importantes que, digamos que son principios en los que se sustentan la estructura de propuesta comercial B2B que te voy a mostrar. Entonces, ¿por qué es importante estos principios? Si tú entiendes la filosofía detrás de todo este proceso, va a ser mucho más fácil para ti esta estructura, aplicarla en cualquier tipo de negocio que vayas a cerrar, que vayas a presentar una propuesta, sin importar el tipo de producto o servicio que estés ofreciendo ni el tipo de cliente que tienes al frente. Entonces, hablemos de estos principios. Principio clave aquí. La gente, las personas no compran lo que vendes, sino cómo lo vendes. Las personas lo que compran es cómo tú los haces sentir. Porque es que aquí, aunque esto es negocio B2B, hoy en día se habla de Age to Age. H, human to human, humano a humano. Tú no estás frente a una máquina. La empresa, la organización, no es un ente por allá etéreo, vivo, no, es formado por personas. Quien toma la decisión es una persona, es un ser humano. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque justamente esto se va a fundamentar en este principio y es cómo vender. Cómo vender. No es lo que vendes, es cómo lo vendes. Impact Communication nos plantea esto, es que el 70% de los compradores realizan decisiones de compra para resolver problemas. Es una estadística de esta fuente que les cuento. El 30% para ganar algo. Es decir, fundamental que tú cuando presentes la propuesta sea clave que le estás ayudando a resolver un problema. Por eso te están llamando. Por eso te están llamando. Por eso debes saber el dolor o necesidad que tiene, el objetivo, el para qué quiere que esto se lleve a cabo, el nivel de urgencia y qué va a lograr una vez se logre implementar esta propuesta. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta como principio y ya si lo vamos a aplicar de manera general al realizar una presentación de una propuesta comercial, hay 4 aspectos generales que hacen parte de estos principios que siempre deben operar. Y no es que exista uno más importante que otro, los 4 son importantes. Cuando tú presentas una propuesta comercial es un momento decisivo, único, no se repite y debes tener mucha contundencia. Primer aspecto, vamos a hablar un poco de cada uno. La claridad, facilidad de comprensión. Cuando hablamos de esto, es que haz una propuesta donde cualquiera te puede entender. Ten en cuenta que ese interlocutor necesita conectarse si algo está claro y la claridad viene en todos los aspectos posibles. No solamente cuando tú describes tu solución, sino también en la forma, por ejemplo, del costo, en la forma de generar el valor de la inversión. Porque a veces he visto que hay cotizaciones, madre, que no se entienden. Que no, si decides esto, tienes este descuento y te salen tanto, pero si tal cosa es esto, y termina siendo un enredo, y eso dificulta la decisión, porque estamos programados para definir algo que sea simple, o sea, algo que nos ayude a tomar una decisión simple. Y esa claridad tiene que ver con que la información sea fácil de entender, que sea simple, que tú logres simplificar todo eso que le estás proponiendo al cliente. No es necesario que tú te llenes de tantos tecnicismos, al menos que tu cliente sea alguien totalmente técnico, pero que no sea tu carta más fuerte lo técnico. Sí, que vean que tú sepas, pero que tú utilices palabras técnicas enredadas a veces no es tan bueno. ¿Por qué? Porque tu interlocutor puede ser alguien técnico, pero a veces ese interlocutor, si es el gerente de un área, por ejemplo, que pasa muchísimo, luego le toca escalar esta propuesta hacia su jefe, que puede ser el presidente, el dueño de la empresa, el gerente general, etc. Y tienes que hacerlo fácil para que esta persona de acá lo pueda entender, porque si lo vuelves muy técnico para este interlocutor lo entiende, pero ya estás dependiendo que este interlocutor pueda expresar eso de una manera sencilla a este que no es tan fuerte técnico como este gerente que está acá. Entonces es clave que todo lo que hagas sea sencillo, fácil, práctico, muy fácil de entender.
Otro aspecto que desee que despierte interés. Básicamente la palabra clave es las necesidades, satisfacer, que tú logres aliviar ese dolor y satisfacer esas necesidades que el cliente tiene. Que tú logres generar credibilidad y aquí ser claro y contundente es fundamental. A veces no es tan fácil y a veces quisiéramos poner mucha información al momento de presentar propuestas. A veces no es tan sencillo y realmente esto es un trabajo que hay que hacer. Gabriel García Márquez dice en uno de sus libros, decidí escribirte una carta, pero te escribo una carta larga, porque me es muy difícil decirte lo que quiero decir en una carta tan corta. Ser concreto, ser contundente, claro, a veces es más complejo, pero es algo que tienes que trabajar y que tienes que hacer para que sea muy fácil. La estructura nos va a ayudar a eso, los ejemplos que te voy a mostrar también, pero es clave que seas muy claro, muy contundente, muy preciso. Esto da credibilidad, que no se note que estás queriendo enredar, queriendo impresionar, no, ser muy claro, muy natural y muy contundente. Y la persuasión, o sea, que logres influir, que seas influyente en lo que dices, en lo que preguntas, en tus argumentos, etcétera. Que logres sugestionar a ese cliente a que efectivamente te necesita, eso es fundamental. Otro aspecto que te quiero contar ahí, si bien hay que ser claro y contundente, hay que despertar interés, ser persuasivo y tener claridad. Ojo con algo que hacen muchos empresarios, inclusive a mí me pasó iniciando, y es con que tu propuesta tenga de manera muy desnudada tu know-how, que tenga de manera muy desnudada específicamente el cómo haces muchas cosas y que lo muestres ahí, casi que al mostrarlo alguien aprenda cómo hacerlo. Mucho cuidado con eso, porque hay una realidad y a veces pasa que ese interlocutor recibe tu propuesta, ve todo, ve el precio y dice, venga, ayúdeme usted, y le dice a otro empresario, porque tiene la relación, porque lo conoce, porque sabe que es más económico, etcétera, venga, hágame esto más barato. Ojo con desnudar tanto know-how. No estoy diciendo que eso siempre pase. Eso pasa si tú desnudas demasiado el cómo vas a hacer las cosas. A mí me pasó al principio y eso es un riesgo. No es que siempre te vayan a copiar o le digan a otro, no. Pero es un riesgo que es mejor no correr. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta estas recomendaciones generales: claridad, interés, credibilidad y persuasión. Y si estamos hablando de persuasión, miremos un poco cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Yo soy psicólogo.